Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para ustedes y vamos a ver el tema de nuestra maquinaria, la maquinaria que ya tenemos, que es nuestro cerebro y la evolución del hombre, porque esta es nuestra maquinaria para poder pensar. Recordemos que todos los cursos en Maízo son cursos prácticos, teórico-prácticos. Pongan mucha atención porque va a haber mini exámenes y se les va a estar evaluando los conocimientos que vayamos adquiriendo. Muy bien, la maquinaria, la evolución del hombre. El Homo sapiens viene del latín homo, hombre, y sapiens, que significa sabio. Y tenemos aquí la evolución del hombre y todos estos ancestros que tuvimos y que han ido evolucionando. Vamos a ver cada uno de ellos y cómo fue evolucionando. El Australopithecus africanus. Lo más probable es que esta especie de Australopithecus viviera en la Tierra hace entre los 2.8 y los 2.3 millones de años. Se mueve en línea recta y usa sus manos para recoger frutas y arrojar piedras para cazar animales. Imagínense ustedes 2.8, entre 2.8 y 2.3 millones de años. Paranthropus boisei fue una de las primeras personas en habitar Europa hace unos 2 millones de años. Sus rasgos faciales son ciertamente distintivos y con una frente muy pequeña y dientes grandes y fuertes. Luego tenemos al Homo habilis. Gracias al estudio de los fósiles, los investigadores han llegado ahora a la posible conclusión de que el Homo habilis pudo haber sido el primer ancestro de nuestra especie. La Tierra fue habitada hace unos 2.2 millones a 780,000 años. Se dedicó a fabricar sencillos instrumentos musicales de piedra, construyendo chozas y quizás y también desarrolló un lenguaje primitivo. Miren, el tema de las fechas es algo muy controversial. Hay algunos antropólogos que dicen que fue hace 2.8 millones de años, otros dicen que fue hace 2.2 millones de años, hay quienes dicen que hace 1 millón de años, entonces cada uno va teniendo sus diferentes dataciones, pero bueno, más o menos esas son las fechas de estos ancestros. Homo erectus. Entre sus características más importantes se encuentra el descubrimiento del fuego, movimiento que es un paso evolutivo fundamental, entre otras razones para protegerse de los entornos más hostiles, como poderosos depredadores y cambios climáticos extremos. Además, el cerebro de esta especie es el doble de un chimpancé, o sea, ya empieza a desarrollar su cerebro. Homo ergaster. Se sabe muy poco, aunque los investigadores generalmente lo clasifican como una subespecie del Homo erectus. Su aparición se puede atribuir al hecho de migraciones previas a diferentes puntos de Europa y de Asia, lo que pudo haber dado lugar a muchas especies diferentes. Luego tuvimos a Homo neanderthalensis, llamados como neandertales. Esta especie podría haberse adaptado al frío, cubriendo su cuerpo con la piel gruesa de los animales que cazaba, y no tenía el mentón ni la frente caídos y bajos. Las piernas y los brazos son más largos que las de los humanos modernos. Los investigadores sugieren que los neandertales probablemente eran descendientes del Homo erectus y vivieron entre el 200,000 y 30,000 años antes de Cristo. Hizo muchas herramientas y armas con los restos de huesos de animales y sus abrigos de cuero.
Ya empezó la evolución aquí también. Luego el Homo sapiens, desde el 100.000 y 50.000 años, se fijan que las fechas se van entrelazando porque cada antropólogo van haciendo dataciones diferentes. Apareció el Homo sapiens o humanos modernos. Se extendió por toda la región, dejando tras de sí muchos objetos y herramientas hechos de piedra, hueso y marfil. Asimismo, desarrolló las técnicas artísticas de la pintura y la escultura y desarrolló la música. Ese es el Homo sapiens. Y actualmente estamos en la era del Homo sapiens sapiens. Bueno, afortunadamente no nos tocó estar en esa época anterior, ya nos tocó el Homo sapiens sapiens. Es el nombre científico de los humanos modernos. En comparación con todos sus ancestros, la característica principal que distingue a esta especie de todos sus predecesores es el desarrollo del cerebro, lo que le permite modelar un lenguaje inteligible y puede crear abstracciones. Y bueno, se supone que somos bien Homo sapiens, pero a veces vemos imágenes como estas de guerras, de peleas, y decimos, bueno, creo que sí venimos del chango, sí venimos de los animales, ¿no? Y por ejemplo, esta parte del tema de la desigualdad social, vean ahí, del lado izquierdo, es gente en situación de mucha pobreza y del lado derecho, la riqueza, ¿no? Eso también indica un bajo sapiens en el ser humano. Deberíamos de poder vivir mejor. Pero bueno, ya estamos más evolucionados que nuestros ancestros. El cráneo, nuestro cráneo ha ido evolucionando bastante. Vean en la parte de abajo, dice en la capacidad de los en centímetros cúbicos del cerebro. Esa es la capacidad, o sea, el tamaño del cerebro. Y aquí vienen los diferentes ancestros que tuvimos. Por ejemplo, el Homo erectus ya andaba en unos 1100, ¿verdad? Centímetros cúbicos. El hombre de Neandertal en unos 1400. Y el Homo sapiens sapiens que somos nosotros ya es el cerebro más grande. O sea, entre más grande está el cerebro, es más la capacidad de pensar, de ser inteligentes. Miren ustedes el de gorila, a pesar de que el gorila tiene un cráneo muy grande, su cerebro no es tan grande, es de 600 centímetros cúbicos. El del chimpancé también es pequeñito. Y en el eje Y estamos viendo los millones de años hacia atrás. Entonces, aquí están los ancestros y cómo fue creciendo y creciendo, ¿verdad? El cerebro. Ahí está hasta llegar, el cráneo también fue cambiando de forma y teniendo mayor capacidad para el cerebro. También tenemos aquí el tema del cerebro. Tenemos los millones de años. Les digo que cada grupo de antropólogos pues tiene sus propios años y dataciones, pero en lo que sí coinciden es que el cerebro fue creciendo a través del tiempo. Y pues se cree que este crecimiento del cerebro fue debido a la mejora de la dieta, también al descubrimiento del fuego y que se empezó a cocinar los alimentos, y eso permitió que tuviéramos nutrientes que antes no teníamos cuando no había fuego. Entonces todo eso creen que fue lo que estuvo desarrollando el cerebro para que pudiéramos pensar actualmente. Nuestro cerebro, en los seres humanos, el encéfalo o cerebro es la parte del sistema nervioso central que está ubicado al final de la médula espinal dentro del cráneo. Es, en definitiva, el órgano gracias al cual podemos realizar
operaciones mentales más complejas y tener conciencia, es decir, el sentido del yo. Todo eso ganamos, ¿verdad?, con el cerebro. Vamos a ver cómo está conformado nuestro cerebro. Vamos a conocerlo un poco más. El cerebro tiene lo que se llama una corteza cerebral. La corteza o córtex cerebral es la parte del cerebro que es rugosa y llena de pliegues. Cubre por encima el resto del encéfalo y es el área en el que se integra la información necesaria para llevar a cabo los procesos mentales más complejos, ya que la información que llega a esta región ya ha sido procesada parcialmente por otras estructuras del cerebro. El córtex está dividido en dos hemisferios cerebrales que son casi simétricos a simple vista, aunque a escala microscópica son muy diferentes. Ese es nuestro córtex, o sea, toda la parte que está arriba, cubriendo. Luego tenemos los lóbulos. Además, cada hemisferio del cerebro está compuesto por varios lóbulos del cerebro, cada uno de los cuales está más involucrado en ciertos procesos mentales. Los lóbulos del cerebro son los siguientes: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y la ínsula. Muy bien, miren la imagen. La parte de enfrente es nuestro lóbulo frontal. Luego la parte aquí que se ve en verde es el lóbulo temporal. En la parte de atrás tenemos el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Así es como está conformado nuestro cerebro. El lóbulo frontal en los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. O sea, el lóbulo frontal, si se fijan, nos ayuda a todo este tema de control de la conducta. Por eso hubo una época donde a las personas que tenían un escaso control, que podían ser agresivas, que a lo mejor eran asesinos, gente que estaba haciendo muchas cosas malas en la sociedad, les hacían lo que se llamaba la lobotomía, o sea, les extraían pedazos de su lóbulo frontal de tal manera que pudieran, como si lo sedaran, imagínense ustedes, y ya le quitaran todo ese tipo de agresión a las personas. Sin embargo, este tipo de procedimientos no funcionó, no dieron los resultados esperados y pues en lugar de que la persona se pudiera integrar, ya se quedaba casi en estado vegetativo, o sea, no podían ya interactuar, algunos dejaban de hablar, o sea, les generaban muchos problemas. No solamente les inhibían la agresión, sino que realmente ya ni siquiera se podían integrar a la sociedad. Pero vean qué importante es nuestro lóbulo frontal. Dice, en definitiva, este es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionaríamos de un modo más directo con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Esta parte de la corteza es propia de los animales vertebrados y es especialmente grande en los mamíferos, ya que este grupo evolutivo contiene las especies más inteligentes del planeta. Ese es el lóbulo frontal. El lóbulo parietal, este que está en la parte de arriba, es el lóbulo parietal. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo,
como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión. Y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Entonces, bueno, todos los lóbulos de alguna manera están interrelacionados. No es que estén separados, sino que sí están conectados. Pero cada uno tiene sus propias funciones. Es como en una empresa, a lo mejor aquí está administración, producción, tenemos el área de ventas, el área de calidad, y cada uno tiene sus funciones, pero todos están interrelacionados. Lóbulo occipital, que es el que está aquí en la parte de abajo, dice así: en los seres humanos es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual. Entonces, miren, el lóbulo occipital tiene que ver con la parte visual. Entonces, llega la luz a nuestros ojos, ¿verdad? Llega la luz a nuestros ojos y esa luz entra, llega a nuestra retina, la retina lo va a convertir en una señal eléctrica y esa señal eléctrica la va a interpretar, ¿verdad? Nuestro lóbulo occipital. Ahí es donde va a estar interpretándose para que podamos ver los objetos. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes, o sea, en las partes de los lados. Aquí, miren, aquí dice lóbulo temporal, son las partes de los lados. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel de reconocimiento de rostros, voces, pero también en el recuerdo de las palabras. Vean cómo cada uno de estos departamentos de nuestro cerebro tienen funciones muy importantes. La ínsula es la parte de la corteza que queda oculta entre el resto de los lóbulos del cerebro, y para verla es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal. Está ahí adentro escondido. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más. Está pegada a estructuras encargadas de hacer posible la aparición de emociones, al estar muy conectada a muchas áreas del sistema límbico, y probablemente se encarga de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro. Miren qué interesante cómo los seres humanos nos gusta estar entendiendo todo lo que pasa hasta a nuestro alrededor y en nosotros mismos. O sea, pónganse a pensar cómo los investigadores pudieron llegar a esto, saber cómo cada parte de nuestro cerebro tiene que ver con ciertas cosas, todos los experimentos que se han realizado. Es realmente muy interesante todo lo que hemos avanzado en el conocimiento de nuestro cerebro. Hemisferio derecho. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones,
Facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación. Intuición, reconocimiento, recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden con imágenes, como si se tratara una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada su imaginación. Bueno, todas las personas tenemos desarrollado nuestro hemisferio derecho y el izquierdo también, pero hay personas que tienen más desarrollado uno que otro. Se dice que las mujeres tenemos más desarrollado la parte en general, ¿verdad? El derecho, por eso tenemos esa capacidad para expresar las emociones, captarlas. ¿Cuántas veces no estamos en la reunión con nuestra pareja o con nuestro papá o con nuestro hijo, nosotras como mujeres, y ¿te fijaste cómo nos miraron? ¿Quién? Y ellos, ¿quién? ¿Quién nos miró? Pues, ¿qué no viste que pasó la tía Fernanda y nos miró y nos hizo un guiño y nos... No. Y luego que nos dicen, te lo estás imaginando, pero no, o sea, tenemos esa capacidad de ver y captar las emociones. Fíjense muy bien, dice facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, que es algo no verbal. Cuando les preguntas, oye, ¿esto te gustó? Sí, sí me gustó. O sea, las mujeres somos en general, también hay hombres muy desarrollados de su cerebro derecho, pero la mayoría es del lado izquierdo, ¿verdad? Y las mujeres, no, es que yo veo como que no está convencido. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad de leer la expresión no verbal, esas conductas, esos gestos, que si las manos cruzadas, no es que lo estemos razonando, simplemente al verlo lo interpretamos. Y no es que estemos razonándolo, porque luego nos preguntan, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que no está convencido? No sé cómo explicártelo, pero yo sentí, yo sentí que no está convencida esta persona. No, yo sentí que nos está mintiendo. Ay, yo siento como que esa capacidad que tenemos de leer todo eso no verbal está en nuestro hemisferio derecho. Facultad para controlar los aspectos no verbales, intuición. Ay, yo tengo esa sensación de que no vayamos a ese lugar. No sé por qué, pero yo tengo esa sensación. Eso es clásico de las mamás, ¿verdad? ¿Dónde estará mi hijo? Porque yo tengo una sensación. Eso está en nuestro lado derecho del cerebro. Es real, existe ese procesamiento en el cerebro. Y no lo podemos explicar con razones, porque eso está en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces no es que sea nuestra imaginación, es nuestro cerebro que está procesando con la parte derecha. Reconocimiento, recuerdo de caras, voces y melodías. Y más si asociamos esas caras, esas voces y esas melodías a una emoción. El clásico, ¿no? Ponen una canción y la abuelita empieza a llorar. Es que eso me recuerda tal día y estábamos haciendo y estábamos todos. O sea, eso está procesándose en nuestro hemisferio derecho. Y es un hemisferio muy importante que también complementa la parte izquierda. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Tenemos esas imágenes que no se nos olvidan. Por eso dicen que las mujeres nunca olvidamos. Pues no, porque tenemos la imagen asociada a una emoción. Ay, yo me acuerdo ese día hace 20 años, fulanito de tal, que me hiciste pasar el ridículo de mi vida en la boda de no sé qué, y tenemos la imagen. Imagínense que es una fotografía en la cabeza asociada a una emoción.
viene el recuerdo de la imagen y viene el recuerdo de la emoción. Y vuelve uno a llorar y todo. O sea, es parte de cómo está diseñado el cerebro. Así está diseñado el cerebro de las personas, de todos nosotros. Muy bien, ese es nuestro hemisferio derecho. Y luego está el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja y está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. Áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral. Es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona puede producir afasia, es decir, imposibilidad al sujeto para hablar y para escribir. Nuestro hemisferio izquierdo es muy importante porque también tenemos el área de Wernicke. Tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona se daña, se produce dificultad para expresarnos y comprender el lenguaje. Ahora que ya hemos tenido cada vez más desarrollo en tema de entendimiento de las diferentes áreas de nuestro cerebro, ya hay muchos especialistas en neurología que desde que están pequeños los niños, 4 o 5 años, les van haciendo pruebas para ver si todas las áreas del cerebro se están desarrollando adecuadamente. Entonces, al hacerles estas pruebas, dicen, no, ¿sabes qué? Esta área del cerebro no se está desarrollando tan rápido como las demás y hay que ponerle algunos ejercicios para desarrollarlo, como si estuviéramos haciendo ejercicio en el gimnasio y, no, pues ya estás bien, muy bien de brazo, pero las piernas así bien flacas y nos ponen ejercicios para las piernas, igualito. Hacen muchas estudios y le ponen actividades a los niños para ver cómo se está desarrollando su cerebro, qué áreas están más avanzadas, cuáles tienen un poquito de rezago y les van poniendo ejercicios para que el desarrollo del cerebro sea más parejo y saquen el mayor potencial que tienen de esta maravillosa maquinaria de pensar que tenemos. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones de capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. La mayoría de los hombres tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo. Claro que también hay mujeres que tienen desarrollado su hemisferio. Todos tenemos desarrollado ambos, pero tenemos unos más desarrollados una parte que otra y normalmente las mujeres más el derecho y los hombres el izquierdo, aunque para todo hay excepciones, ¿verdad? Y por eso cuando nos estamos comunicando es complejo. Ella está diciendo, ay, ya te fíjate cómo nos miraron, yo me siento muy incómoda en este lugar. ¿Y cómo nos miraron? O sea, quiere entender con la lógica que es el hemisferio izquierdo. Quiere analizar la situación con la lógica. ¿Qué hizo exactamente para que tú pienses o sientas que no nos están recibiendo bien? Ay, no sé, yo nada más lo percibo. Ese es el cerebro del lado derecho. Y el cerebro del lado derecho no entiende de lógica ni de, no puede explicar, mira, es que puso la mano así o hizo esto o hizo, no, el cerebro del lado derecho recibe y interpreta, ¿no? Y el cerebro del lado izquierdo analiza toda la situación con la lógica. Por eso cuando uno está conversando con personas que tienen muy desarrollado su lado izquierdo y otra el lado derecho, no se comprenden del todo. El otro dice, no, es que no te entiendo, o sea, no entiendo de qué me estás hablando, y el otro
no le puede explicar con las razones que el hemisferio izquierdo lo requiere. Sin embargo, es bien interesante cómo estas diferencias son complementarias, porque si se ponen a pensar, si se unen los esfuerzos, realmente sacamos lo mejor que tenemos. Por eso hay que hacerle caso tanto a nuestro hemisferio izquierdo como al hemisferio derecho de nuestro cerebro, porque los dos son súper inteligentes. No es que un hemisferio sea más inteligente que el otro, los dos son igualmente inteligentes, pero de diferente manera, de diferentes formas. Entonces son complementarios, por eso existen los dos y están interconectados. No es que estén separados, sino que están interconectados de alguna manera, porque el hemisferio izquierdo recibe información y manda información y viceversa entre los dos hemisferios. Bueno, este es nuestro cerebro. Es importante que cuidemos nuestro cerebro si queremos tener una capacidad óptima para pensar. Miren, le damos mantenimiento al carro. Diario le andamos dando mantenimiento a la casa, a nuestras cosas, que la limpieza, le damos mantenimiento que a la lavadora, que a todo le vamos dando mantenimiento porque es muy necesario y nuestro cerebro también requiere mantenimiento. Hay que saberlo cuidar y mantener, porque si queremos estarlo usando constantemente y estar pensando constantemente, el cerebro también se empieza a desgastar y empieza a sufrir. Miren, cuando pensamos durante mucho tiempo, nos empieza a doler la cabeza. Eso es algo normal. Nos empieza a dar mucha hambre porque consume mucha glucosa. Por eso aquí mis compañeros de ingeniería, que son súper inteligentes, ingenieros de software, se la pasan todo el día pensando y se agotan mentalmente. Y uno abre sus cajones y está lleno de dulcecitos. Tienen muchos dulces que luego voy y me robo uno por ahí, porque ellos requieren estar constantemente comiéndose un dulcecito o algo, porque el cerebro les va a estar demandando muchísima glucosa para poder pensar. Entonces también vamos a ver en los próximos módulos que vamos a estar viendo en este curso, cómo podemos cuidar nuestra maquinaria. Es nuestra principal fuente para pensar, nuestro cerebro. No es la computadora, porque luego me dicen, no, es que lo que más nos ayuda para pensar es la computadora. No, la computadora es una herramienta. Ahí está, no, pues ahí tengo yo mi Excel. Sí, pero si no sabes alimentar el Excel, obtener los datos, analizar los datos, no nos sirve de nada el Excel. Necesitamos desarrollar nuestro cerebro. Es muy común, si ustedes se meten a los grupos de Facebook que están buenísimos de mejora continua, de calidad, de auditoría, seguido hay quien pregunta, ay, es que me acaban de mover al área de almacenes. ¿Qué metodologías me recomiendan para resolver los problemas del almacén? O sea, antes de eso necesitamos desarrollar nuestra habilidad de pensar, porque si solamente nos dan una metodología, como si fuera una receta de cocina, no nos va a servir si no tenemos desarrollada la habilidad del pensamiento. Y es una habilidad, o sea, se desarrolla haciéndolo, o sea, pensando continuamente. Hay que estar forzando y forzando a nuestro cerebro a pensar y va a ir generando nuestro cerebro cada vez más conexiones, porque imagínense que el cerebro es una carretera con conexiones eléctricas. Todo lo que hay ahí adentro son muchos electrones fluyendo. Es una carretera. Conforme nosotros estamos pensando y analizando un tema, se van abriendo nuevas carreteras y nuevas carreteras y nuevas carreteras. Por eso es importante que leamos un poquito o platiquemos con personas con diferentes puntos de vista, porque si siempre escucho lo mismo o solamente me junto con los que tienen el mismo punto de vista que yo, porque es muy agradable escuchar la validación de los demás,
para todos es más agradable platicar con alguien que te dice, sí, sí es cierto, tienes razón, yo el otro día pensé lo mismo y ay, uno se siente bien. Pero si vas con tu compañero, no, es que yo pienso de esta situación, esto, no, yo no estoy de acuerdo, eso nos genera mucha incomodidad. A todas las personas nos genera incomodidad. Pero si nos esforzamos a escuchar y entender su posición, en lugar de tratar de convencerlo de lo nuestro cerebro va a empezar a generar nuevas conexiones mentales, nuevas rutas, nuevos caminos. Y el día que nos enfrentemos a un problema, vamos a tener mucha habilidad para poder resolver un problema. Por eso es importante que ya, si a ustedes les gusta leer, pues leyendo, yo no soy muy buena leyendo, la verdad, yo empiezo a leer y a las 2 páginas ya estoy bien dormida, no sé, tengo un reflejo, yo creo, fue culpa de mi mamá porque me dormía leyéndome poemas. Entonces yo empiezo a escuchar un libro y me duermo, o lo empiezo a leer y me duermo. Pero a mí sí me gusta mucho ver videos y estar viendo videos, y también me gusta mucho platicar, o sea, a mí me gusta mucho conversar con las personas y eso nos enriquece porque estamos escuchando diferentes opiniones y eso nos va a empezar a generar nuevas rutas. Si ustedes empiezan a tratar de encontrar la forma de convencer al otro de su idea, eso no les va a ayudar mucho para generar nuevas rutas. Traten de entender la posición del otro y a lo mejor dice uno, oye, yo nunca había pensado en eso. No está tan descabellado, o sea, sí tiene cierta lógica o pensándolo bien para estas situaciones, eso que dices aplica muy bien y para estas otras situaciones lo que yo pensaba aplica muy bien y eso nos va a ir ampliando, imagínense como si su cerebro se fuera iluminando con muchas nuevas conexiones. O a lo mejor hablar también de temas que no, pues sí, no nos gustan mucho. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho hablar del deporte y entonces me empiezan a hablar de deporte y hagan de cuenta que ya no escucho como ruido, ¿no? Y entonces, y eso no es bueno para mi cerebro. Entonces, debo hacer un esfuerzo y decir, a ver, voy a escuchar de deporte. Y voy a tratar de entender por qué a la gente le gusta tanto hablar del deporte. A mí me gusta hacer el deporte, pero no me gusta escuchar tanto de deporte. Entonces, estarnos forzando continuamente a una nueva actividad cerebral nos va a ayudar a ir abriendo esas conexiones para que el día que se nos presente un problema, nuestro cerebro tiene tantas conexiones que va a ser una respuesta más rápida o va a plantear muchas ideas diferentes para resolver un problema. Porque cuando nada más nos estamos centrando en nuestras formas de pensar, normalmente se nos ocurre una solución o dos. Y eso no nos va a ayudar mucho. Entonces, la primera actividad que tienen de tarea es ponerse, ya sea a leer, si a ustedes les gusta leer, o ver videos de un tema que ustedes nunca habían escuchado, a lo mejor ni siquiera les interesa o dicen, de ese tema yo nunca he hablado, no sé, a lo mejor nunca les ha gustado hablar de religión, les es chocante, ese mero, pónganse a leer un poco, ver videos o platicar con una persona que tenga esas ideas y tratar de entender su posición más que tratar de convencerlos de que están en lo incorrecto, simplemente escuchar, tratar de comprender y decir, mira, esto sí, esto no, y ir pensando y ampliando esas conexiones. Bueno, esa es la primera tarea para que nuestro cerebro se empiece a desarrollar y se empiece a iluminar cada vez más todos nuestros hemisferios. Muy bien, esa es nuestra maquinaria para pensar y la tenemos que desarrollar.